Hola, soy Ernesto. En este video les voy a contar cómo calcular la distancia entre un plano y una recta en R3. Consideremos un plano y una recta. Tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es que la recta corte al plano en un punto. La segunda posibilidad es que la recta esté totalmente contenida en el plano, es decir, que está apoyada ahí sobre el plano. Y la otra posibilidad es que la recta no corta al plano, es decir, que la intersección entre la recta y el plano es vacía. En los dos primeros casos, la distancia entre el plano y la recta es cero. ¿Por qué? Porque la distancia entre un plano y una recta es la menor de todas las distancias posibles entre un punto tomado de la recta y un punto tomado del plano. Como hay puntos en común, la distancia va a ser cero. Vamos a concentrarnos entonces en el tercer caso, que la recta y el plano no tengan intersección para calcular allí su distancia. La recta, en este caso, decimos que es paralela al plano y no está contenida en él, porque una recta contenida en un plano es paralela al plano. La distancia D se mide en forma perpendicular al plano y la recta. Ese segmento trazado en forma perpendicular tanto al plano como a la recta determina la distancia entre el plano y la recta. Veamos un ejemplo. Tenemos ese plano, 2x más y menos 3z igual 25, y la recta de ecuación 0,01 más k veces 1,42. ¿Se cruzan esta recta y este plano? Si se cruzaran, la distancia sería 0. Escribimos en forma paramétrica la ecuación de la recta, la reemplazamos en el plano, distribuimos, agrupamos y nos queda que 0k es 28. Pero ningún valor de k multiplicado por 0 va a dar 28. Por ende, no existe ningún valor de k para el cual la recta haya un punto común entre la recta y el plano, por ende no se cruzan. La situación entonces es esta: la recta y el plano son paralelos y la recta no está contenida en el plano. Ese de allí es un punto de paso de la recta. Vamos a trazar la recta normal al plano que pasa por ese punto, por el 0,01. El vector normal del plano es el 2, 1, menos 3. Entonces la ecuación de esa recta normal es el punto de paso 0,01 más t veces ese vector normal 2, 1, menos 3. Bien, tenemos entonces ese punto P, 0,01. Vamos a calcular las coordenadas del punto de color anaranjado, que es la intersección de la recta normal con el plano. Escribimos la recta normal en forma paramétrica, reemplazamos eso en la ecuación del plano, distribuimos, agrupamos, pasamos dividiendo y obtenemos que t es igual a 2. Reemplazamos por el valor de t en el parámetro y obtenemos las coordenadas 4, 2, menos 5. Ese va a ser nuestro punto Q, allí de color anaranjado. Calculamos la distancia entre P y Q. También podríamos calcular la norma del vector PQ. Son equivalentes. Operamos, nos queda esta suma, nos da la raíz cuadrada de 56, que aproximadamente es 7,48, y esa es la distancia entre la recta de color rojo y el plano de color violeta. Lo que hicimos fue utilizar en forma auxiliar una recta normal al plano que pasara por un punto de la recta. Hagámoslo de otra forma. Teníamos estos dos elementos, este plano y esta recta, y tomamos un punto cualquiera de la recta. En este caso el punto R, el punto de paso, el punto que conocemos. Queremos calcular la longitud de ese segmento indicado allí con la letra D. Vamos a considerar un punto cualquiera del plano. Por ejemplo, 25, 0. Está claro que si reemplazamos la x por 0, la y por 25 y la z por 0, eso satisface la ecuación del plano. Podríamos haber considerado, como dijimos, cualquier punto del plano. Vamos a construir el vector con origen en el punto R
y final en el punto P del plano. Para eso restamos sus coordenadas y obtenemos las coordenadas del vector 0, 25, menos 1. Ahora, ese vector de allí, n, es el vector normal al plano, 2, 1, menos 3. El ángulo que está allí marcado con alfa es el ángulo entre W y N, o quizás su ángulo suplementario si resulta que el ángulo entre W y N es mayor a 90. Recordemos que el ángulo entre vectores es un ángulo entre 0 y 180, que por supuesto va a depender de los dos vectores. Vamos a considerar solamente el ángulo que sea agudo, entonces necesitamos que el ángulo sea menor a 90. Para calcular el ángulo entre vectores planteamos el producto escalar. Vamos a incorporar aquí al producto escalar un módulo. Al tomar el módulo del producto escalar nos aseguramos de considerar que el ángulo sea menor a 90. Entonces, de allí despejamos el coseno de alfa y vamos a poder calcular alfa. En este caso tenemos estos elementos. Vamos a dibujar el triángulo rectángulo de esta forma. Y la distancia va a ser igual, por razones trigonométricas, a d. El coseno de alfa es igual a d dividido la longitud y la hipotenusa. La longitud y la hipotenusa es justamente la norma del vector W. Entonces vamos a evitar calcular alfa, porque lo que queremos calcular es justamente el valor de d. Entonces de aquí vamos a simplificar estas dos cosas y nos queda que el valor de d se obtiene mediante esta fórmula. Entonces esta fórmula nos va a permitir calcular el valor de d sin haber pasado por el cálculo del ángulo. Lo usamos auxiliarmente para demostrar la relación esta fórmula. Entonces el producto escalar entre n y w, hacemos la cuenta y nos da 28. En este caso los módulos no eran necesarios, porque justamente este valor era positivo. Esto nos dice que el ángulo entre ellos es efectivamente menor a 90. Si nos hubiera dado negativo, simplemente cancelábamos el menos con el módulo. Y la norma del vector n se realiza así, nos da la raíz cuadrada de 14. Por ende, la distancia va a ser 28 dividido la raíz cuadrada de 14 y nos da 7,48, que es el mismo resultado que habíamos obtenido de la otra manera. En resumen, si una recta R se cruza con un plano pi o está contenida en él, la distancia es 0. Es decir, no hay nada que calcular, salvo que había que calcular que había intersección entre la recta y el plano, ¿no? Si la recta R no se cruza con el plano, lo que hacemos es hallar una recta S que sea normal al plano y que pase por un punto de la recta R. Hallar entonces el punto de intersección de S con la recta R, hallar el punto de intersección de S con el plano pi y calcular la distancia entre los puntos hallados. Y otra manera de calcular lo mismo consiste en tomar un punto en el plano y un punto en la recta, cualesquiera sean. Calcular el vector con extremos en estos puntos, calcular el vector normal del plano y usar la fórmula. El producto escalar, el módulo del producto escalar entre el vector normal y el vector que calculamos, dividido la norma del vector normal.